Entonces, les voy a pasar lista. Los que se hayan inscrito tarde, al inicio, yo, pues, o sea, generalmente siempre paso lista, pero también que hay un apartado en el porcentaje que es de asistencia. Entonces, acuérdense también que para tener derecho al examen final debes tener el 90% de las asistencias. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo sé que Yasmin no ha faltado nunca. Entonces, ahorita ella lleva 8 asistencias. Entonces, deben de tener, en su portal les aparecen, ¿no? Las asistencias. Si alguien tiene menos de 8 asistencias, venga conmigo antes de que vengan los exámenes finales, porque pues luego puedo mandar a alguien a extra y luego no le va a gustar eso. Para decirme, oye, yo me inscrita, pero bueno, que me los, que me justifiquen las altas, ¿ok? Los que han llegado tarde, pues, y no vinieron conmigo, es el problema de ustedes, ¿sale? Entonces, les voy a pasar asistencia. Moisés Aguilar, presente. Yasmin Alfaro, ya viene en camino, doctora. Antonio García, presente. Paraona Rangel, Barajas Santos, Cabrera Camillano. Está en otro salón allá, doctora. Ah, sí. Sí, ya no. No te pagamos. Canales Erazo. Miren, este canal siempre llega tarde y ya viene a decirme, entonces yo le pongo usted. Casas Ibarra, Castellán Guardia, presente. Chama González, Joana, Cruz López, presente. Cruz Rendón, presente. Díaz García, presente. Flores Rey, presente. Gallegos Pérez, presente. García Aguilar, presente. García Macías, presente. González Ramos, presente. Guardado, presente. Hernández Aguilar, presente. Hernández Val, presente. Hernández Ortega, presente. Hernández Rivera, presente. Juan Cadave, Hurtado Escobar, presente. Ibarra Dávila, presente. Jiménez Huidobro, presente. Tandero, presente. López Vidal, presente. Martínez García, presente. Martínez Gómez, presente. Martínez Martínez, presente. Martínez Torres, presente. Méndez Bolaños, presente. Molina Alcázar, Moreno Piseño. A ese creo que también no está aquí, Muñoz Góngora, Obando Cari, Ornelas Cuadras, Orozco González, Ortega Carmona, Ortega López. Ortega López no está. Ramírez Chávez, presente. Ramírez Guerrero, presente. Ramos Gómez, Ríos Solís, presente. Ríos Sánchez, Silva Pacheco, presente. Solís López, presente. Sotelo Lindo, Cruz Rosales, presente. Vargas Morales, presente. Vázquez Miranda, presente. Villarreal Molina, bueno, si tienen alguna duda sobre algo, tienen 5 minutos para decirme lo que yo. Ajá, aquí estoy. Aquí ya. Ahí creo que hay en la tarde. Una vez les digo que sí les va a dar un chorro, porque ya ustedes ya no sé qué hacer. Si les digo
Y si les dejo muchas piedras, lo vamos a todo. Pues van a ser muchas, porque no puedo creer que No, ustedes o sea, sean tan así que no. O sea, hay unos que ya me di cuenta que sí saben contestar exámenes y otros que de plano, pues no, que Dios los ayude. ¿Qué pasa? Ajá. ella no sabe, no le probamos. El 17 de Es que yo comí mi escenario. Si no le hace grado. No la tenía. No le hace grado. Ahí lo hice una vez. Me quiero dar un- Ajá. ¿Cuál era? Nos vamos. Creo que no me ayudó. Y yo de verdad no perdí, o sea, no es que me siento de un camino. No, no te preocupes. Ya, Bien, o sea, conmigo había un muy perfecto. En serio, pero pero todo lo que iba a hacer una familia y luego la salida es la sensibilidad intestinal y yo sí,
Pero son 2 horas. ¿A qué hora? ¿Qué pasa? Ay, Niquita, dame un apellido. Sí, por eso se tarda tanto. Y luego no hay. ¿Y luego cuándo te piensas o qué? Apenas la semana pasada, de martes. ¿Cómo te apellidas? Luis Sánchez. Y luego, ¿qué estabas haciendo jugando o qué? Estábamos en mecánica, Pero ahora. estábamos cambiando una llanta. Lo bueno que los enseñan a cambiar llantas, porque ahorita los hombres ya no saben nada. Para las oficinas. Por eso me subió el carro. Para que vean la duda, ¿cuánto pagamos seguro de otra? O sea, era de Porque se pueden estar listos. Pero en caso de Switch, por eso dice 5% pueden estar. No son propias de clientes. Bueno, si ya nadie tiene más declaraciones de faltas, ya. No sé qué les dije.
Y ya no tienen ninguna duda de otra cosa. Pregunta. Ah, no, yo. Ahí voy. No, pues ahí sí, voy para esta. La de la P es estimación teórica. La de física es y la de bayesiana es hay poquitos datos y incorporamos más lo que es la experiencia. Pero lo cierto Pero no siempre puede. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase. Y esa es la suma de la probabilidad. Cuando sale así Es que yo vi un video sobre intersecciones son las hospitales de la madre de entonces ¿qué escribí aquí? Es igual.
Bueno, entonces hoy van a ver los fármacos utilizados en ginecología y obstetricia y les va a dar la clase la doctora Viridiana Colegio. Ella es egresada de la Autónoma de Nuevo León como médico cirujano y hizo su especialidad en el hospital universitario. Y pues también hizo un diplomado en ultrasonografía obstétrico y patología valvular. Bueno, está actualmente siendo diplomado. También es la ginecóloga de aquí de la Carlota, entonces pueden acudir con ella. Y pues la dejo. Sí, ya subimos. ¿Quieren hacer el cambio? Bueno, pues mucho gusto, ya me presentó la doctora Yomara, yo soy Viridiana Colegio, como bien dijo, soy ginecóloga, tengo 2 años que egresé de la especialidad, pues actualmente, como mencionó la doctora, estoy con ustedes aquí en el Hospital La Carlota y también soy médico adjunto del hospital, en el Instituto del Seguro Social. Y pues el día de hoy voy a platicar con ustedes acerca de esta unidad que es farmacología en ginecología y obstetricia. En realidad creo que el tema va un poco más enfocado a la ginecología. Sí vamos a ver o tocar algunos puntos respecto a la obstetricia, pero en realidad casi la mayoría de la unidad se va a basar en lo relacionado a la ginecología. Bueno, para dar inicio, quiero recordar un poquito con ustedes para hablar acerca del ciclo menstrual, ¿ok? No sé si podemos apagar la luz, tal vez de frente, sí, porque no sé si los de atrás vean bien. Bien, no, es que luego se duermen. Si vean la hora, es muy temprano. Bueno. A manera de introducción es importante que ustedes recuerden su clase de fisiología, ya la vieron, ¿verdad? ¿Ustedes son de tercer año? Segundo año. Sí, es un difícil semestre. Pero ya se lo saben, entonces. Ok, bueno, voy a recordarles algo así rápido para no entretenernos mucho. Recuerden que todo el ciclo menstrual va a iniciar desde la pubertad y va a terminar con la menopausia, ¿verdad? Y este ciclo menstrual se va a manifestar porque mes con mes hay un sangrado, en este caso un sangrado uterino, un sangrado vaginal. Todo esto está regulado por un eje. Ese eje es el eje hipotálamo, hipófisis. En este caso vamos a enfocarnos al ovario. ¿Ok? ¿Cómo se regula esto? Pues en realidad no se ha conocido adecuadamente cuál es el factor inductor que lo lleva a cabo, pero se cree que es algo neural. A nivel del hipotálamo, con la producción de la GnRH, que es la hormona estimuladora de hormonas sexuales, va a dar un estímulo, en este caso a la adenohipófisis, para que produzca FSH y LH. Esto no tiene láser, ¿verdad? Sí. Pero al pisar. Bueno, vamos a va a dar un estímulo a la adenohipófisis y si se fijan ahí con flechas verdes está la FSH y la LH. Estas dos hormonas van a llegar hasta el ovario y van a producir todos estos cambios para que surja esto que se llama ciclo menstrual. En el ovario, esta FSH y LH van a actuar en lugares específicos. No sé si se acuerdan de las células de la teca, las células de la granulosa, eso lo vieron en embrio. Estas hormonas van a actuar sobre ellas. De manera inicial, lo que va a hacer es que va a haber en un ovario muchos folículos. De esos folículos se va a seleccionar uno, que es el folículo dominante, ¿se acuerdan? Ese folículo dominante va a ser elegido porque hay un aumento en la producción de la FSH. Podemos dar a la que sigue para ver la tabla. Si se fijan aquí, fíjense cómo está arriba en la línea roja los niveles de la FSH, ¿ok? Hay una meseta, posteriormente viene un pico de FSH, que es cuando hay una mayor producción para elegir el folículo dominante. O sea, lo van a ver arriba y lo van a ver aquí a nivel del ciclo ovárico, ¿de acuerdo? También hay una producción elevada de la LH. Cuando se eleva la LH, ¿qué ocurre? La ovulación, ¿verdad? Entonces tenemos la selección del folículo dominante y la ovulación. Una vez que se libera el folículo,
ese cuerpo que se queda ahí se convierte en cuerpo hemorrágico, se llena de sangre y se forma el cuerpo hemorrágico. Y si hay un embarazo, como acá adelante, ese cuerpo amarillo va a formar el cuerpo lúteo, que va a dar una producción ahora de qué hormona. Ajá, y de la progesterona. Por eso fíjense cómo la progesterona, el cuerpo lúteo que está aquí, fíjense cómo la progesterona ahí eleva, como al principio hay una producción tanto de estrógeno como de progesterona cuando hay la ovulación, pero finalmente allá se libera de manera exponencial porque existe ya un embarazo. El cuerpo lúteo, acuérdense que al principio del embarazo se encarga de la producción de la progesterona. ¿Ok? Entonces, si no hay embarazo, a nivel del endometrio, que fue proliferado tanto por el estrógeno, por la progesterona, se desprende y eso se manifiesta como menstruación. Por eso siempre la consulta a la paciente que no menstrua va preocupada porque dice, doctora, es que se me está acumulando todo ahí, todo el sangrado. Pues en realidad no. Una mujer que no ovula, ¿qué pasa? No menstrua, exactamente. Entonces no va a haber menstruación, no va a sangrar. Eso lo tienen que tener bien presente. Tanto los hombres como médicos, como las mujeres, de igual manera conocer que si no estoy menstruando es porque no ovulé. Significa que haya una alteración en ese eje, puede ser a nivel del hipotálamo, a nivel de la hipófisis o a nivel del ovario. Cualquier alteración en ese punto va a hacer que no se lleve a cabo de manera adecuada el ciclo menstrual. ¿Ok? Ahorita voy a tocar otros detalles acerca de él, pero era importante que aquí supieran cómo la FSH y la LH van a regular esta producción tanto de estrógenos como de progesterona. La siguiente. Como les decía, cualquier alteración que ocurra en este eje nos puede dar amenorrea. ¿Cómo definimos amenorrea? La ausencia. ¿Alguien? Porque nomás ausencia fue la única. Ajá, ¿qué más? Está incompleta. Ausencia de la menstruación es una definición incompleta. O sea, si a mí este mes me tocaba menstruar el 23 de marzo y no menstrué, ¿perdón? Antes de un periodo. Un periodo nada más, o sea, si en un mes no le baja ya esa amenorrea, no. ¿Cuántos ciclos tienen que ser? No. 3 ciclos o bien 3 meses, porque hay mujeres que menstruan cada 45 o cada 60 días, ¿ok? Entonces puede ser 3 ciclos o 3 meses, eso es amenorrea. Y la otra definición que viene ahí, no sé, aquí no se ve nada. Fallas técnicas, doctora. ¿Qué la pagaron? Es que no son autónomas. ¿Por qué se apaga? ¿Se apaga? No, ya. La otra es ciclos anovulatorios. Los ciclos anovulatorios sí son eso que decían. Un ciclo sin menstruar es nada más que anovulaciones que no ovuló ese mes. ¿Ok? Pero amenorrea sí tienen que, eso tienen que elenar, creo. Tienen que ser los 3 meses o los 3 ciclos, porque hay mujeres que no les baja cada mes, les baja cada 3 meses y eso es su ciclo normal. Entonces, una mujer que le baja cada 3 meses, para decir que es amenorrea, tiene que tener 9 meses sin menstruar. ¿Ok? ¿Qué nos puede causar alteraciones? Pues desde el estrés emocional, estrés físico, por eso es que las mujeres somos bien complicadas, ¿verdad? Porque cualquier cosita, si subes de peso, si bajas de peso, estás estresado, estás relajado, todo eso hace cambios a nivel hormonal y todo eso afecta el ciclo menstrual, ¿ok? Si subes de peso, si bajas de peso, obviamente un prolactinoma, pues va a haber una alteración en el eje, en este caso si dice un prolactinoma hipoficial, ¿dónde va a estar el problema? En la hipófisis, muy bien. O tumores ováricos o suprarrenales. ¿Por qué suprarrenales? Porque un tumor, ¿qué tiene que ver la suprarrenal? Porque ahí también Porque ahí hay producción también de, en este caso, de estrógeno, de testosterona, sobre todo de andrógenos. Acuérdense, ahorita vamos a ver ese esquema y eso puede modificar, en este caso también el ciclo menstrual. Entonces, cualquier alteración va a llegar ahí. Ahora sí, vamos a hablar de los estrógenos. Los estrógenos los podemos dividir como naturales y sintéticos. Dentro de los naturales, el estradiol es el principal estrógeno natural y el más potente que produce el cuerpo humano. Otro puede ser la estrona y el estriol. Si ustedes así se quieren como que en general recordar, yo siempre les digo, el estradiol, que es el más potente, es el que se presenta durante la vida reproductiva.
La estrona se produce en mayor cantidad en las mujeres postmenopáusicas, o sea, producimos más estrona cuando estamos en la menopausia. Y el estriol se produce sobre todo a nivel del feto y de la placenta, en una mujer embarazada. ¿Alguien recuerda en embriología qué función tenía el estriol? O sea, ¿para qué servía? Que saber que el bebé lo produce en el hígado, que lo produce en la suprarrenal. ¿Nadie? ¿Síndrome de Down? ¿Alguien? ¿Nada? Bueno, nos ayuda a evaluar bienestar fetal, ¿sí? Ahorita obviamente ya hay técnicas mucho más avanzadas para poder diagnosticar si un bebé tiene síndrome de Down o no, o algún dato. Antes se utilizaba la medición del estriol para valorar en la producción fetal, para valorar si estaba bien o no el bebé. ¿Ok? La siguiente. Ahora, ¿cómo se produce o cuánto es la producción de estrógeno que llegamos a tener? A veces, no sé si les ha tocado a su mamá de, ay, mijito, me hiciste perfil hormonal, ¿cómo ando? Y ustedes, no, pues quién sabe, ¿verdad? No es lo mismo como la biometría, que ya sabemos que más de 10 está normal, que los leucos arriba de 11 ya es algo alterado, que las plaquetas, no, ¿verdad? En el caso de las hormonas es un poco más complejo. Casi siempre, si ustedes van a evaluar un perfil hormonal, a un ladito vienen los parámetros, ¿verdad? Depende mucho de qué laboratorio lo procese. Aquí lo que es importante que ustedes conozcan es en qué momentos los estrógenos se producen en mayor cantidad, que ahorita lo vimos en la gráfica previa. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando había la producción de la FSH, se iba a seleccionar el folículo dominante, ¿verdad? Se iban a estimular en este caso las células de la teca, las células de la granulosa, y en las células de la granulosa, ¿de qué se encargaban? De convertir qué en qué. ¿Se acuerdan? Eso también es de Embry. Eso lo tenemos que entender para poder ahorita pasar a lo demás. Las células de la granulosa, ahí está la aromatasa, ¿ya? Y convertían el andrógeno en estrógeno. Entonces, si el folículo dominante se ha seleccionado en una fase folicular, que era, ¿se acuerdan que había aquí una mayor producción de FSH? Vean cómo el verde es el estrógeno. Vean cómo de una meseta de los primeros días de la menstruación, antes de la ovulación, cómo suben los niveles de estrógeno. ¿Ok? Y eso es porque ahí está el folículo dominante haciendo su función. ¿Ok? Entonces, los valores, yo les puse esta tabla que en realidad les digo puede variar un poco. Lo que tienen que entender es que no es un nivel constante. Va a depender en qué fase del ciclo está. Nosotros cuando solicitamos un perfil hormonal, siempre le pedimos a la paciente que se lo haga dentro de los primeros 5 días de la menstruación. ¿Ok? Pero si la paciente no menstrua, porque a veces llegan las pacientes de que tengo un año que no me baja y le pides un perfil hormonal, pues en base a eso vas a fijarte cómo debería estar. Cómo debería tener el estrógeno una postmenopáusica, si se fijan, cómo lo debería tener al principio del ciclo o cómo debería estar al final del ciclo. Pero entonces aquí lo que tienen que entender es variante, no tienen que saber el valor exacto de cuánto va, porque el rango es muy amplio. Dentro de los estrógenos sintéticos, esto es porque hay sintéticos, ¿por qué creen que se llevaron a, por qué se modificaron los, por qué no usar los naturales? ¿Ustedes creen que sean muy malos o no? ¿Es más que perdón? Tiene que ver con el mecanismo de acción, exactamente. Los estrógenos naturales en general, si se administran por vía oral, tienen muchos efectos, ¿ok? Tanto efectos secundarios y su metabolismo es más rápido. Entonces, lo que se ha hecho es que se le han hecho cambios químicos, obviamente no me voy a meter ya la química, se metilan hidroxilos, se les agregan anillos de hidróxido y demás para llegar a los estrógenos sintéticos. Hay muchos. De aquí, pues el que más pudiéramos encontrar, el de dimetilrestrol, que ya ese lo conocemos por su trayectoria, ¿verdad? Lo que causa, ¿sí se acuerdan? No. Bueno, lo van a buscar. Y el etinilestradiol, que es el que más conocemos. ¿Ok? Siguiente. Esto es a donde quería llegar. ¿Se acuerdan de esta gráfica? Que la ven también en fisio y suprarrenales o producción de hormonas. Aquí lo que tenemos que entender es que toda la producción, ¿de dónde vienen los estrógenos? ¿De dónde los obtenemos? ¿Cuál es el precursor?
del colesterol. Muy bien. Fíjense ahí, yo creo que aquí viene toda la vía, pero acá viene de manera corta, cómo a través del colesterol se convierte en pregnenolona, a su vez en progesterona. Obviamente hay una serie de muchos procesos químicos y finalmente tanto la pregnenolona como la progesterona, o sea, estos dos van a dar andrógenos. Ahí está la androstenediona, aquí tenemos la testosterona y después estos andrógenos se van a convertir en estrógenos. Por eso les decía que los efectos secundarios que llegan a tener los estrógenos naturales pues no son tan tolerables o no son tan cómodos, ¿ok? Aquí lo que tienen que entender es que viene el precursor colesterol, que van a dar andrógenos. Ahorita vamos a ver, bueno, ya les platiqué un poquito de cómo se convierten a estrógenos. En la siguiente, vemos cómo del estradiol, la testosterona va a dar a estradiol, la androstenediona a estrona y el estradiol, ahí me equivoqué, también la testosterona va a dar estriol, ¿ok? Entonces, tienen que tener claro que los andrógenos ahorita les voy a explicar dónde, van a convertirse a estrógenos, o no se va a hacer su precursor. Y los podemos encontrar tanto en la saliva, en el líquido peritoneal, en el moco cervical o incluso en la sangre. Obviamente lo que más generalmente hacemos es la medición en sangre. Aquí está todo esto va a ocurrir en el ovario, ¿ok? El colesterol que tenemos tanto de nuestro cuerpo como el que sintetizamos a través del acetato, va a dar de colesterol a pregnenolona. Fíjense cómo aquí están las células de la teca y ya están las células de la granulosa, así las diferencian. Y en medio está la membrana basal, o sea, estas dos células están separadas por una membrana basal. Arriba tenemos colesterol, se convierte a pregnenolona, la pregnenolona se convierte a progesterona y en las células de la teca eso se convierte en andrógenos, androstenediona y testosterona. Estos andrógenos, por difusión simple, se van a ir hacia las células de la granulosa. ¿Ok? ¿Estamos hasta aquí bien? Las células de la teca dieron andrógenos, los andrógenos se pasaron a las células de la granulosa, ahí está el andrógeno, por la activación de la FSH, van a convertirse y que activa la aromatasa, que está aquí arriba, no se ve. La FSH activa la aromatasa y finalmente da los estrógenos. ¿Ok? Entonces, todo este cambio ocurre, ¿dónde les dije? En el ovario. En el ovario. ¿Ok? ¿Cuánto mide el ovario? 5 centímetros. Más o menos. 5 se me hace que ya está grande. Si su ovario mide 5, hay que consultar con su ginecólogo. Sí, generalmente va más o menos entre 2.5, 3.5 centímetros. Obviamente está lleno de folículos, que a veces, lamentablemente, algunos médicos llaman quistes, pero son folículos. De esos folículos, acuérdense que va a haber uno dominante mes con mes, pero es ahí donde ocurre toda esta magia, por así decirlo. Dígame. ¿Y cuál es la diferencia de producir esos andrógenos en las células de teca o en las células de granulosa? O sea, es que en ambas se produce lo mismo, pero... No, no es en ambas, es en las células de la teca. Acá se por eso brincan, pasan para allá. Es que... bueno, faltaría... O sea, migran. Estas que están aquí es porque de aquí se vinieron para acá. Sí, porque aquí esta es la que las va a convertir. Esta no tiene la capacidad de convertir los andrógenos en estrógenos. Entonces, esa testosterona de ahí... ¿Esta de aquí? No, la que está en la... Esta viene de acá. Aquí en las células de la teca hay producción de andrógenos. Y acá de estrógenos. Y estos andrógenos se vienen para acá. La FSH activa la aromatasa porque la aromatasa solo está en la granulosa, no está en la teca. Entonces, la aromatasa es la que se encarga de convertir los andrógenos en estrógenos. Así es. Todo es en el ovario, pero para que lo entiendan un poquito mejor, porque podemos decir, en el ovario los andrógenos se convierten en estrógenos, pero pues esto es fisiología, ¿verdad? Es para que lo tengan un poquito más claro. ¿También se convierte testosterona o solamente estrógeno? ¿Solo qué, perdón? ¿Se convierte también en testosterona o solamente estrógeno? ¿Quién en testosterona? O sea, la aromatasa.
No, solo va de estrógenos, de andrógenos a estrógenos. Esa es la función de la aromatasa. Ok, ahora, ¿cómo van a actuar estos estrógenos? A nivel del sistema vascular o a nivel de lo que es el plasma, esos estrógenos, en este caso puse como ejemplo el estradiol, porque le dije que el estradiol, ¿qué era? Era el más potente y el que se produce en mayor cantidad de manera natural. Entonces, por eso se quedó como que no se les olvide, porque estaba estradiol, ¿cuáles eran los otros dos naturales? Estrona, la estrona es la de las menopáusicas. Muy bien. Ustedes le hacen un perfil hormonal a una menopáusica, va a tener la estrona hasta el cielo, va a tener el estradiol nada, por eso, de esa manera se darían cuenta. Bueno, el estradiol se va a unir a algunas proteínas transportadoras, ¿ok? La globulina alfa 2 o la globulina transportadora de hormonas sexuales, que también ya me imagino que la vieron, y otra parte a la albúmina. Aquí tienen que saber, la siguiente, que el estrógeno que está unido a la proteína fijadora no es funcional, ¿ok? Es como si lo tuviera encarcelado. O sea, no lo deja trabajar, no lo deja hacer su función. El estrógeno que está libre es el estrógeno que va a llevar a cabo las funciones que le corresponden. Entonces, ¿ustedes qué creen que pasaría si hay una producción súper alta de hormona fijadora de hormonas sexuales o de estrógeno? Ahora entiendo el maestro. ¿Quién se está orando? A ver, ¿qué pasaría si hay mucha hormona fijadora? Habrá menos disponibilidad. Pues no hay función del estrógeno. Puede tener todo el estrógeno, ahí está el ovario y ahí está la aromatasa dando y dando estrógeno, pero si está atrapada, pues no hay función. Ok, ahorita vamos a ver en qué casos ocurre eso. Una vez que ese estrógeno llega al hígado, la que sigue, lo que va a hacer es que va a formar derivados, o sea, se va a sintetizar, se va a metabolizar a nivel del hígado. La situación que ocurre es que como, acuérdense que la membrana basal tiene un tamaño, ¿verdad? La membrana basal tiene un tamaño, hay proteínas que no pueden pasar. Como este estrógeno, imagínense que está como muy grande, no atraviesa en su totalidad la membrana, entonces se va, al momento de estar unido con sus derivados, se puede eliminar a través de la bilis y luego a través del intestino, donde algunos metabolitos se activan y ejercen su función. Esto no es en su totalidad, o sea, es como un pequeño porcentaje de lo que no atraviesa. Otro puede ir a la mama y ejercer sus funciones también. ¿Sí? Finalmente, tienen que saber que los receptores de los estrógenos se van a, o sea, una vez que se separa el estrógeno de la proteína fijadora o de la proteína transportadora, arriba está unido, no funciona, abajo ya se separó, ese estrógeno va a ir a los receptores estrogénicos que se encuentran en el núcleo celular, a diferencia de la progesterona. La progesterona tiene receptores tanto en el núcleo como en el citoplasma, pero el estrógeno no. Ahí forma dímeros, tiene esas dos bolitas que ahí son unas proteínas estabilizadoras del receptor. Cuando se une el estrógeno, forman un derivado, esas proteínas, digamos que se pierden y finalmente ejerce su transcripción. O sea, va a la célula para llevar a cabo la transcripción de los estrógenos. La siguiente. Ahora, ¿qué función tienen? Ustedes ya van a leer ahí, pero a ver, regrésale, Mara, para ver ellos. O sea, los estrógenos, ¿en qué ejercen en nuestro cuerpo? O sea, que digan, esto no ha pasado porque no tiene estrógeno. ¿Qué le pasa cuando no hay estrógenos? Crecen los órganos. Se encargan del desarrollo sexual, las características sexuales secundarias, obviamente todas, crecimiento mamario, la aparición del vello, la aparición de la menstruación, crecimiento, en este caso, pues ahí dice crecimiento uterino, es decir, que el útero se hace un poquito más grande, no mide lo mismo el útero de una niña, de una adolescente, al de una mujer en edad fértil. ¿Ustedes tienen cuántos años? Depende de quién le pregunte. ¿Cuánto mide su útero?
Tienen que saber eso. Bueno, las mujeres al menos tienen que saber cuánto mide su útero. ¿En serio? Una mujer que ha tenido hijos, al menos 2 o 3 hijos, llega a medir entre 8 y 10 centímetros. Obviamente el de una mujer que no ha tenido hijos es más pequeño, puede ir desde 6 a 7 centímetros. El de una niña, 4 centímetros. Ya vería. La siguiente, bueno, entonces estos efectos pues se encargan de la maduración femenina. Ya dijimos ahí de toda la maduración sexual, los órganos, el desarrollo de órganos sexuales, la distribución de la grasa corporal. Esto es lo que hace que el cuerpo de una mujer sea diferente al cuerpo de un varón. El crecimiento y cierre de las epífisis, por eso las mujeres dejamos de crecer antes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la producción de estrógeno hace, como producimos mucho estrógeno en la pubertad, se cierran las epífisis y se detiene el crecimiento. La pigmentación de la piel, por ejemplo, a nivel de los genitales, la areola o el pezón. En el endometrio, como les dije, pues hace que el músculo uterino crezca. También puede agrandar en este caso el endometrio. Por eso en el ciclo menstrual, al principio, cuando hay una producción de estrógenos, el endometrio se pone grueso, ¿ok? Y puede llevar a una hiperplasia endometrial. La hiperplasia es aumento de ese tejido. En cuanto a los metabólicos, pues disminuye la reabsorción ósea. Eso es importante porque una mujer postmenopáusica tiene más riesgo de osteoporosis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no tiene estrógeno. Si tiene un estrógeno muy débil, que es la estrógeno. Por eso el estrógeno lo que hace es que hace que no haya reabsorción ósea. Entonces eso evita que las mujeres jóvenes tengamos osteoporosis. La síntesis de enzimas y factores de crecimiento y altera la composición de los lípidos. En este caso, los estrógenos dan un efecto protector, disminuyen las lipoproteínas de baja densidad y aumentan las de alta densidad. Por eso las mujeres nos infartamos menos que los hombres, esa es la explicación. El estrógeno da un efecto protector porque tenemos un HDL más alta y evita que tengamos infartos. Y los hombres, se fijan, los hombres se infartan entre los 40 y los 50 años porque no tienen ese efecto protector. Y en el caso de la coagulación, pues tiene un efecto de que aumenta los factores de la coagulación, o sea, hay más riesgo de tromboembolismo. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué? Porque aumentan esos factores, disminuye la antitrombina, que es el contrarrestante, entonces tenemos un mayor riesgo de que surja tromboembolismo. Perfecto. ¿Cuándo los vamos a dar? Esto ya es como que, quiero recetar, dame la receta ya para indicarles estrógeno a todo el mundo. No, la verdad es algo bien complejo, el tema es algo bastante complejo, pero bueno, quise como que aterrizárselos a lo más práctico para ustedes. Lo vamos a utilizar en terapia de reemplazo hormonal, o sea, en mujeres posmenopáusicas. No hay estrógeno, ¿qué hay que hacer? Pues darle estrógeno. ¿Cómo se lo voy a dar o en qué otro momento lo puedo dar? Cuando hay falla ovárica prematura. ¿Qué significa esto? Falla ovárica prematura. O sea, si el ovario no sirve de manera anticipada. No es lo mismo una mujer de 60 años que no produce estrógeno a una mujer de 30 años que no produce estrógeno. Va a tener osteoporosis, va a tener fracturas, se le va a caer el pelo, se va a infartar, va a tener eventos tromboembólicos, ¿sí me explico? Entonces, aquí lo que hay que hacer es, en estos casos, no hay producción de estrógeno porque está menopáusica, ya sea una menopausia temprana o propiamente la menopausia. La falla ovárica prematura en algunos casos puede ser en pacientes que reciben quimioterapia. Ahorita hay mucha enfermedad de neoplasia en mujeres jóvenes. Puede ser que eso haga que no tengan una adecuada producción. Y en el caso de la castración, pues mujeres que también por alguna razón se tuvieron que hacer una extirpación de los ovarios, pues no es cualquier cosa. A ver si no, hombre, quítaselo. No, no es cualquier cosa quitar el ovario, porque fíjense todo lo que puede hoy conllevar. El hipogonadismo primario, pues es algo parecido como a la falla ovárica prematura. En este caso lo que se hace, pues es administrar los estrógenos para que en este caso la adolescente o la mujer tenga un desarrollo sexual pues lo más normal posible. Por eso aquí dice que se va a empezar a administrar desde los 11 a los 13 años. Las dosis no se las
saber, obviamente, solo que ustedes tienen que saber que un hipogonadismo primario, pues sí amerita que se dé administración de estrógenos. Y en la terapia hormonal, en las pacientes postmenopáusicas, lo único que tienen que tener mucha precaución es que el estrógeno que dijimos que causaban el endometrio, el engrosamiento del endometrio. Entonces, si la paciente es postmenopáusica, ya no menstrua, ¿verdad? Si nosotros le damos estrógeno y la paciente tiene, por ejemplo, un cáncer de endometrio y va a estar sangrando, no vamos a saber si es por el cáncer o si es porque yo le estoy dando estrógeno. Entonces, en esos casos lo que se recomienda es, junto con el estrógeno, dar un progestágeno, o sea, una progesterona, para que el estrógeno aumente el endometrio y la progesterona lo arranque o lo elimine. Y como es un sangrado cíclico, sabemos que es por la progesterona y que no es por el cáncer. También a nivel de la mama, se ha visto que las pacientes que se les administran estrógeno tienen, porque el cáncer de mama es hormonorreceptor, o sea, puede afectar el cáncer de mama. Entonces también ahí se recomienda que en esas pacientes pues tengamos, y sobre todo en las pacientes postmenopáusicas, cuidado con eso. Doctora, los estrógenos también se pueden dar a personas que quieren cambiar de género. Pues esa sería la terapia. Así es. Sí, obviamente tienes que darles no solo un estrógeno, sino también un inhibidor de los estrógenos. Porque vas a darle, va a seguir produciendo sus hormonas. En el caso de que sea hombre, o que sea en este caso de un hombre, si tú le das estrógeno, pues va a tener estrógeno y progesterona. Ahora va a tener. Acuérdense que las mujeres también producimos testosterona en menor cantidad que los hombres. Los hombres también producen estrógeno en menor cantidad que las mujeres. Estamos hechos perfectos. ¿Okay? Doctora, Sí. la función de la progesterona en este caso sería contrarrestar el Es efecto. la deprivación, no es contrarrestar, es como para hacer el ciclo lo más fisiológico. En un ciclo menstrual, al principio el folículo dominante va a producir estrógenos. ¿Te acuerdas que te dije que la célula de la teca de la gran convierte los andrógenos en estrógenos? Esa producción de estrógeno, vimos lo que causaba en el ovario. En el endometrio lo hace crecer porque lo prepara para un embarazo. Cuando no hay embarazo, ese endometrio se desprende. Si tú das una progesterona, lo que haces es llevar a cabo como que de manera fisiológica, y lo que hace es desprender ese tejido. O sea, ya no lo desestabilizas, y con la progesterona lo quitas. Ahorita que vemos la progesterona, les voy a explicar eso, cómo funciona. Los estrógenos los podemos dar, aquí tienen que tener mucho cuidado en la terapia de reemplazo hormonal. No, nada de que, oye mami, tú tienes, déjame te doy estrógenos para que te sientas muy bien. No. Ok, los estrógenos tienen muchos efectos secundarios. En realidad se trata de evaluar al paciente y solo se administra en caso de que sea estrictamente necesario. Si la paciente solo requiere resequedad vaginal, pues solo dale el estrógeno vaginal. O sea, no se lo des para que esté toda metabolizando el estrógeno en todo su cuerpo. Si la paciente solo refiere bochornos, los síntomas de la menopausia, por ejemplo, pues dale tratamiento solo para los bochornos. Si tiene insomnio, pues dale algo para el insomnio. Claro, cuando ya hay una afección de que estamos a nivel de osteoporosis, que ya tiene problemas con las lipoproteínas, o sea, que ya es algo más en conjunto, entonces sí se evaluaría darle la terapia de reemplazo hormonal como tal. Aquí hay muchas presentaciones, el Ovestin, son óvulos de estrógeno, los estrógenos conjugados es una crema o un gel para la resequedad vulvar, el Enceto, ya hay administraciones es transdérmica, es como un spray, literal, que lo echas en el cuello, en la piel, o sea, transdérmico, es bastante cómodo. Antes no había estas presentaciones y evitan pues todos los efectos si se administran pues vía oral y se tienen que metabolizar en el hígado. La que sigue, porque si se metabolizan en el hígado va a aumentar los eventos, la trombosis, todos los efectos de los estrógenos. Esta es una escala nada más porque quiero pues hacerles hincapié que no le van a dar estrógeno a todas las pacientes que tienen menopausia. ¿Okay? Estos son los síntomas que generalmente la paciente tiene, se evalúa si son somáticos, psicológicos, urogenitales, se saca un puntaje y en base al score se determina si requiere o no la terapia de reemplazo. La siguiente. Los efectos, pues ya les dije, la paciente posmenopáusica puede presentar hiperplasia endometrial. ¿Cuándo decimos que es hiperplasia endometrial?
O sea, ahorita yo voy a mi consultorio, le hago un eco a una paciente postmenopáusica y le mido el endometrio. ¿Cuánto le debería medir? Bueno, diferente. Están en el consultorio ustedes y les llega una paciente que fue y se hizo un eco, ahí a Salud Digna, y trae su eco y les reporta que el endometrio está en 0.7 milímetros. ¿Ustedes qué le dicen a la señora? Le hablan a la doctora Ilmara, tienen que saber, ajá, está grueso, ¿cuánto es lo normal? No, es original. Hasta 5 milímetros. O sea, 0.5 todavía, ¿ok? 0.4 es lo normal. En una mujer postmenopáusica no debe de medir más de 5 milímetros de endometrio. Una mujer como ustedes, que menstruan mes con mes, puede medir hasta 10 o 12 milímetros. ¿Okay? Entonces, si yo les pregunto cuánto debe medir el endometrio, su siguiente cuestionamiento debería ser en una mujer de edad fértil o una postmenopáusica, que es diferente. ¿Ok? Y pues esto lo podemos resolver con la progesterona, que le da el efecto protector. En el caso del cáncer de mama, cáncer de endometrio, el hecho de que demos la progesterona pues no funciona de nada. En realidad, el estrógeno hace su tarea mala, por así decirlo. Dijo que podía medir hasta 10 milímetros. En la mujer, Era de edad fértil. en edad fértil. 10 a 2. ¿Un centímetro? Ajá, 1 centímetro. O 1.2 centímetros. Ok. Las dosis que vamos a dar de estrógenos, todos los estrógenos en realidad pues hacen el mismo efecto, ¿no? O sea, tienen la misma función. Lo único que va a variar va a ser su potencia. Esto va a ser en base a qué tipo de estrógeno estás dando y a la vía de administración. Como les dije, de estos, los que más utilizamos, bueno, pues el estradiol, que ya lo habíamos platicado. El etinil, yo creo que los primeros 4 son los que más utilizamos. Ahorita los vamos a ver en qué. Y las vías de administración, pues ya saben, puede ser oral, hay inyectado, hay transdérmico o incluso, pues, sí, transdérmico entra como tópico o vaginal. ¿Cuánto tiempo se debe demorar? Se hacen evaluaciones. O sea, tú, por ejemplo, si es una paciente con un hipogonadismo primario, tú le empiezas a dar su terapia y tienes que hacer perfiles hormonales para valorar que no te estés yendo al otro lado. Es como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, que haces un perfil tiroideo cada 4 o 6 semanas. En este caso, a lo mejor un poquito hasta 8 semanas para evaluar cómo está. Y clínicamente el paciente también tendría que tener manifestaciones, ¿verdad? De que esté todo, pues, que tenga mejoría clínica de los síntomas. El hecho de que los demos por vía oral hace que exista una supresión de las gonadotrofinas. ¿Por qué? Porque se va a metabolizar en el hígado y eso hace que se aumente la síntesis de la proteína transportadora de hormonas sexuales. ¿Se acuerdan que les dije hace ratito? Si yo se lo doy tomado, inhibe las gonadotrofinas, entonces las gonadotrofinas creen que no hay suficiente estrógeno, a nivel del hígado hay una mayor producción de esa proteína y todo esto se ha tratado o se ha resuelto administrándolo por otras vías, sobre todo por la vía transdérmica o la vía tópica o en este caso vaginal. Es que el enceto es como que la maravilla, o sea, la paciente como nomás se lo echa, es un perfume, por eso está como que la novedad ahorita. Bueno, eso es a nivel de los estrógenos. De los estrógenos lo más relevante es que conozcan, pues yo creo que los naturales, que ya platicamos, el etinilestradiol es el mismo que el estriol, nada más que como les dije, está modificado químicamente para evitar los efectos androgénicos que tiene y aumentar su biodisponibilidad. Entonces, con que conozcan los 3 naturales, con que conozcan que el etinilestradiol es el que más utilizamos porque tiene una biodisponibilidad bastante aceptable y que sepan de dónde viene. ¿Ok? Hay una pregunta así, no capciosa, pero por ejemplo, las pacientes que tienen obesidad, ¿qué tendrá que ver la obesidad? La doctora ya está alucinando. Pues el colesterol. Ajá. Entonces, incluso tienen mayor producción de testosterona también. Son pacientes anovulatorias.
¿verdad? Por eso cuando las pacientes que tienen obesidad y no menstruan, ¿qué le dice el doctor? ¿Qué peso? Y la señora, ¿eso qué tiene que ver? ¿Verdad? Sale enojada del consultorio porque le dijo el doctor que tiene que bajar de peso. Pero sí tiene beneficio, ¿ok? Tiene que ver eso, porque acuérdense que vienen del colesterol, ¿de acuerdo? Bueno, de ahí es algo bastante rápido, vamos a pasar con los progestágenos. La progesterona, pues obviamente es el progestágeno más importante, tiene efectos hormonales, obviamente, y es el precursor tanto para la producción de estrógenos, andrógenos y esteroides corticales. Se va a llevar a cabo su producción tanto en el testículo, en el ovario, en las suprarrenales y hay una producción en la placenta, obviamente cuando hay embarazo. ¿Ok? Aquí tenemos pues otra vez este diagrama donde están las células de la teca, las células de la granulosa. De igual manera, el precursor es el colesterol, tanto la pregnenolona como la progesterona van a finalmente a dar, bueno, aquí en este caso nos quedamos en esta vía. La pregnenolona y la progesterona, en este caso sí son de los dos lados, aquí no hay conversión de ninguna. Aquí fíjense otra vez cómo finalmente los andrógenos pasan, FSH, se activa la aromatasa y se convierten en estrógenos. Pero aquí nos quedamos hasta la progesterona, derivada de la pregnenolona, que viene del colesterol. ¿Cómo va a ser la producción ahora de la progesterona durante el ciclo menstrual? Fíjense cómo al principio, ahora estamos en la línea punteada, en la fase folicular, temprana y tardía, la producción pues es casi nula. ¿Ok? ¿Cuándo ocurre la producción de la progesterona entonces? ¿En qué fase? En la lútea. ¿Por qué en la lútea? ¿Quién lo está produciendo? El cuerpo. ¿Se acuerdan que hace ratito les dije eso, verdad? Que el cuerpo lúteo se encargaba al principio hasta la semana 10, cuando no hay placenta, de la producción de la progesterona. Eso también vimos en embrios. Entonces vean ahí cómo se contrarrestan estas dos curvas, cómo el estrógeno predomina antes de la ovulación y cómo la progesterona es después de la ovulación. El estrógeno aumenta el endometrio, la progesterona lo deprime. De igual manera, los niveles pues van a variar, no son niveles estándar y no son niveles fijos. La siguiente. Los progestágenos, pues hay en este caso de 21 carbonos, que son cada parte del hexágono, y estos se han modificado, se metilan, se oxidan y se han convertido a, en este caso, progestágenos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta generación. Ya hay progestágenos hasta de cuarta generación. Ahí vienen, por ejemplo, los de 21 carbonos, que es como que digamos el original. Tenemos a la medroxiprogesterona, de la cual vamos a platicar un poquito de ella más adelante. Y de los de tercera generación, se ha visto que estos tienen menor efectos secundarios, sobre todo androgénicos. ¿Ok? La que sigue. Volvemos otra vez a esta vía, tenemos el colesterol, la pregnenolona, la progesterona. Tanto la pregnenolona como la progesterona, los dos van a producir andrógenos, ¿ok? Entonces, por eso les digo que ahorita lo que se ha hecho es que los progestágenos se modifican para que la producción o los efectos a nivel de como androgénicos para la mujer, que está bien incómodo, que yo estoy tomando progesterona, que tenga hirsutismo, que tenga acné, ¿sí me explico? O sea, todos los efectos de la testosterona en una mujer, pues no son agradables, ¿verdad? Entonces, lo que se ha hecho es modificar estos progestágenos naturales para obtener mejores beneficios, mejor biodisponibilidad y evitar los efectos secundarios. La siguiente. La siguiente. Entonces, si nosotros damos los progestágenos vía oral, su biodisponibilidad es muy baja, es solamente hasta 5 minutos. También estos, como les digo, se han modificado para que tengan una mayor duración de 1 hasta 3 días. Lo que se ha hecho es que estos progestágenos se han micronizado. Como les digo, son cambios químicos que se le han hecho para que dure más tiempo. Y esto nos ha llevado a fármacos como el Gesturin o el gestágeno, ¿okay? Que es progesterona micronizada que tiene una mayor biodisponibilidad. No sé si han, por ejemplo, alguna amiga o vecina o hermana o lo que sea, ustedes no,
que cuando está embarazada y tiene amenaza de aborto le dan eso. Tome progesterona, ¿verdad? Ajá, primer trimestre, amenaza de aborto, la paciente, la progesterona es como que no plus ultra, y lo que se ha hecho es que son estas marcas, pero como les digo, son micronizadas para que dure más tiempo y que su efecto sea el adecuado, porque si la dejáramos, le diéramos la progesterona normal, por 5 minutos no le va a servir de nada. ¿Ok? La que sigue. Entonces, vamos a ver que la progesterona se va a convertir en pregnamediol, se une con el ácido glucurónico y finalmente se va a eliminar a través de la orina. La que sigue. Los receptores de esta progesterona se van a encontrar, dijimos que en el núcleo y en el citoplasma de la célula, a diferencia de los estrógenos. Los estrógenos solo tenían receptores en el núcleo, ¿se acuerdan? De igual manera, tienen proteínas estabilizadoras. La progesterona se une con su receptor, forma un dímero y finalmente esta unión va a llevar a cabo la transcripción de los progestámenos. O sea, esto es a nivel celular. Las dosis, ¿la que sigue? Esto es una tabla, viene ahí en su libro también. Fíjense cómo, por ejemplo, ahí la progesterona, la que dice ahí un día, cómo varían la duración de la acción. Todos estos son derivados. ¿Ok? La que sigue. No se los tienen que aprender. Y yo me lo sé. Ahorita vamos a ver. Son muchos. Obviamente van conociendo poco a poco cuáles son los más. Como el etinil-estradiol que viene todo. También hay progesteronas que son utilizadas en mayor cantidad. ¿Cuáles efectos van a tener? Bueno, estimula a la lipoproteína lipasa. Obviamente, todo esto es a nivel sistémico, ¿verdad? Si nosotros en este caso, la producción natural, o si nosotros lo administramos vía oral, aumenta los niveles de la respuesta de insulina, hay mayor almacenamiento de glucógeno y la cetogénesis, disminución de la reabsorción de sodio, aumenta la temperatura corporal. Por eso cuando una mujer está ovulando, después de la ovulación, ¿cómo se daban cuenta antes? Medían la temperatura, y esto es por la progesterona, que tiene ahí efectos a nivel del hipotálamo. Efecto depresor e hipnótico, por eso las embarazadas dicen que se ponen así más lentas. Tiene que ver con los niveles de la progesterona, o sea, están más distraídas, se les olvidan las cosas. No sé si se han fijado que las embarazadas están así como que no en sus 5 sentidos. El desarrollo alveolar de las mamas, ¿le preguntas algo? La señora. Aumenta la LH y madura el endometrio, que es lo que le dije, al madurarlo pues lo desprende. La que sigue. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizarla? Pues de igual manera en terapia de reemplazo hormonal, obviamente en combinación con los estrógenos, funciona como anticonceptivo hormonal para la supresión ovárica y en los pacientes que tienen anovulación o amenorrea. ¿La que sigue? Por ejemplo, la medroxiprogesterona, no sé si la han escuchado, las pacientes que tienen, ustedes todavía no ven consulta, ¿verdad? No. Bueno, la medroxiprogesterona, que es la primera que viene arriba, Depo-Provera o medroxiprogesterona. Dije que esta era una progesterona de 21 carbonos. Esa la utilizamos en pacientes que, por ejemplo, tienen dismenorrea, endometriosis o como anticoncepción, o pacientes que tienen sangrado uterino anormal. Lo que hace esta progesterona es que, como dijimos, madura el endometrio. Es como si ustedes tuvieran un campo de césped y le prendieran fuego, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese endometrio? Ya no va a crecer, o sea, lo madura y lo atrofia, ¿de acuerdo? Entonces la paciente llega a tener incluso hasta 3 meses sin menstruar o sin sangrar. Entonces, si yo tengo una paciente que cada vez que menstrua tiene dolor, pues ¿qué voy a hacer? Pues que no menstrue para que no le duela. Es una paciente que tiene endometriosis, pues voy a hacer que todo ese tejido de esa medroxiprogesterona no solo vaya al endometrio. ¿La endometriosis qué es? Engrosamiento. No, endometriosis. Es cuando hay tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. ¿Ok? Si yo tengo tejido endometrial en un ovario, cuando me toque menstruar, ese tejido que está ahí va a sangrar. Entonces, esa sangre irrita la cavidad peritoneal
y hay dolor. Por eso las pacientes que tienen endometriosis tienen mucho dolor con las menstruaciones. Entonces, lo que yo hago es que esa paciente no menstrue. ¿Cómo lo puedo hacer? Con medroxiprogesterona. O las pacientes que sangran mucho por algo hormonal, o sea, que no tiene miomas, no tiene hipertrofia uterina, no tiene hiperpresión endometrial. Yo le puedo dar medroxiprogesterona para suprimir su endometrio, o sea, madurarlo, atrofiarlo y que no menstrue. El gestágeno, que es la progesterona nada más, ya les dije, la amenaza de aborto primer trimestre o amenaza de parto pretérmino también lo podemos utilizar. Y allá está la Depo-Provera, que esta la utilizamos, esta es parecida a la medroxi, pero esta es en tabletas, obviamente es una menor concentración. También se utiliza en sangrado uterino anormal. La diferencia de ustedes dicen, bueno, ¿por qué tomada o por qué inyectada o tomada? ¿En qué se diferencia? La medroxiprogesterona inyectada, como es de depósito, tarda en hacer su efecto. O sea, si la paciente está sangrando, ustedes se la ponen, no se le va a quitar el sangrado en ese momento, va a tardar. En cambio, si ustedes le dan una dosis alta de Provera, ahí sí la función es a los 2 o 3 días. ¿Ok? Ahora, las pacientes que no menstruan, si yo quiero saber si el problema es, en dónde está el problema, es a nivel del hipotálamo, de la hipófisis o a nivel del ovario, hay algo que se llama reto de progesterona. Esto también lo debieron haber visto en fisio. Si yo le doy a una paciente progesterona con un endometrio que está grueso, ¿qué dijimos que iba a pasar? Lo va a desprender. Entonces, si tengo una chica de 17 años que viene, que tiene 4 meses, no menstrua, yo lo primero que voy a hacer es darle progesterona para saber si el problema es que no está produciendo estrógenos, ¿verdad? Si no hay nada que desprender, yo le voy a dar la progesterona y no va a pasar nada. Por eso se llama reto de progesterona. Si yo le doy la progesterona y menstrua, significa que si hay producción de estrógenos o nada más no está ovulando. O sea, no hay estrógeno, no ovula, estrógeno, nunca ovula y nunca se desprende. Yo le doy la progesterona, y es como si yo la hiciera, no, obviamente no está ovulando, pero es como si se diera la señal y se desprende el endometrio, ¿ok? El reto de progesterona se dan 10 miligramos cada 24 horas por 5 o 7 días y tiene que sangrar, ¿ok? Si no sangra, entonces hay que buscar el problema en otro lado. Si sangra, su problema es anovulación. Causa número 1 de anovulación en mujeres. Muy bien. Síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué sigue? Bueno, lo que todos querían saber. Vamos a hablar acerca de los... Ya vimos los estrógenos, ya vimos la progesterona. Si las juntamos, nos va a llevar a los fármacos más utilizados y mayor prescritos por las mujeres después de los analgésicos, obviamente, que son los anticonceptivos hormonales. Estos podemos tenerlos orales, parenterales, o sea, inyectados, y también hay anticonceptivos implantados, que son el implante o los parches. Aquí con todas estas presentaciones, ¿qué les llama la atención? No el nombre ni los colores, están bien bonitos. Que todos son estradiol. Que son rositas, que todos tienen estradiol. Aquí hay estradiol, aquí hay estradiol, bueno, la que no se ve, el dinilestradiol, valerato de estradiol, el dinilestradiol. ¿Se acuerdan que les dije que el dinilestradiol era como que la estrella? Bueno, todos los estrógenos generalmente están formados todos los anticonceptivos, generalmente están formados por un estrógeno y una progesterona, ¿de acuerdo? La mayoría son estradiol o etinilestradiol, ese no cambia, tiene la misma función. Lo que va a depender de qué tipo, de cuál voy a agarrar, no voy a agarrar de que hay el moradito, o no, yo el verde, o yo la caja más chiquita, que no se vea, no, bonito. Vamos a elegir el anticonceptivo en base a la progesterona. ¿Se acuerdan que les dije que hay progesterona de primera, segunda, tercera y de cuarta generación? En base a eso es como vamos a elegir qué tipo de anticonceptivo hay que tomar. Claro, la paciente que no tiene ninguna comorbilidad, que no tiene ninguna enfermedad, que no fuma ni nada, pues a lo mejor no hay tanto problema cuando doy. Pero, por ejemplo, hay progesteronas que aumentan
los lípidos, una paciente que tiene hipertrigliceridemia no le voy a dar un anticonceptivo que la progesterona le aumente los lípidos. O las pacientes que sangran mucho, por ejemplo, también la idea sería darle una progesterona que le ayude a estabilizar su endometrio. Las pacientes que tienen acné, pues le voy a dar una progesterona que sea antiandrogénica. Igual las pacientes que tienen hirsutismo, le voy a dar un anticonceptivo, pues no porque esté tratando el hirsutismo, porque esté tratando el acné, pero pues si yo sé que hay esa función, la voy a aprovechar. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quería que vieran, que todos tienen dos, el estradiol es el mismo y lo que cambia es la progesterona. Lo vamos a clasificar. Sí, una pregunta. ¿Siempre la función de los anticonceptivos inhibir función? No, la mayoría sí, o sea, esa es la principal, pero hay anticonceptivos que también se encargan, por ejemplo, de aumentar el músculo cervical, la consistencia, hay menor producción, entonces también eso modifica. Otros alteran la motilidad de las fimbrias, entonces eso también interfiere con en este caso, el suceso de un embarazo o la modificación del endometrio. Entonces, con la mayoría de esos, se esperaría que la paciente no menstruara. No, porque lo único, sí va a menstruar, porque por eso estoy dando la progesterona. O sea, no va a ovular, pero sí va a menstruar. Por eso tiene progesterona el anticonceptivo. Obviamente la paciente que no ovula es porque hay una producción de estrógeno nada más. El estrógeno no va a ovular, no se va a embarazar, pero no va a menstruar. O sea, pero no es, en este caso sí va a menstruar porque la progesterona lo que va a hacer es eso, de privar. Le llamamos nosotros que menstrua por deprivación, no porque ovula. Pero sí, la función principal es anovulación. Entonces, los anticonceptivos hormonales pueden estar en 99% formados por estrógenos y progesterona, que ya los vimos, o también pueden ser solamente los que están usados por progesterona. ¿A quién le darían uno con pura progesterona? Pero una mujer no se quiere embarazar, pues ya no puede. Bueno, ahorita lo voy a hacer. Tenía una pregunta. Perdón. ¿Van a tardar en menstruar? ¿En menstruar? Después de, ¿en qué momento? ¿A qué te refieres? Cuando empiezan a dar tratamiento, ¿en cuánto tiempo es? ¿Con los hormonales? O sea, tú dices en una paciente que se lo está tomando para no embarazarse, o en una paciente que lo quiere dar para ovular. ¿Para que ovule? Ok. La respuesta generalmente va a depender mucho, o sea, dónde esté la situación. Si no está todo normal, si el eje está normal, los anticonceptivos te hacen menstruar en un lapso de 3 a 6 meses. Casi siempre entre el segundo o el tercer mes ya tienen menstruación. ¿Sí? Hay unas que desde el primero luego responden. Pacientes que no ovulan, o sea, que tienen ciclos anovulatorios, lo que hacemos es regularlas con anticonceptivos y generalmente lo damos primero por 3 meses. Si no responde o si respondió hasta el tercer mes, lo dejamos otros 3 meses. Es como hacer un reset de tu cuerpo, ¿verdad? Lo acostumbramos. Tienes que producir estrógeno y en este momento dar progesterona, luego lo quitamos y tu cuerpo debería de ya trabajar de manera normal. Pero sí, casi siempre 3 meses es la respuesta. Bueno, los anticonceptivos los podemos dividir, ya dijimos, dependiendo de su composición, o también pueden llamarse como monofásicos, bifásicos o trifásicos. Estos se los quise poner porque pues, supone que estamos haciendo un análisis completo de los anticonceptivos hormonales. Los monofásicos son aquellos que esta cajita de Paula que trae levonorgestrel con etinilestradiol. Aquí viene la concentración de 0.15 de levonorgestrel y 0.03 de etinilestradiol y trae 21 cápsulas. Todas las pastillas traen la misma concentración, todas. Por eso se llama monofásico, ¿ok? Hay anticonceptivos de 21 tabletas o 21 píldoras y hay anticonceptivos de 28. Cuando trae 21, pues significa que estamos haciendo el ciclo, ¿no? La fase folicular, viene la ovulación, la fase lútea y luego se supone que debería empezar la menstruación otra vez, que son esos 7 días que faltan.
Cuando la cajita trae 28, significa que las 21 traen el medicamento y las otras 7 no traen nada. Son placebo. Placebo. Pero se hizo así porque luego, ¿qué creen? Pues a las mujeres se les olvidaba. Entonces ya llevo 3, 4, ya no me acuerdo. Entonces, tomar una píldora diaria hacía que había más apego al tratamiento. Por eso hay unas de 28 y otras de 21. Pero si solo trae 21, toma las 21, descansa 7, que es el periodo de la menstruación, y luego agarra otra cajita para volver a empezar otra vez más. Doctora, las dos la instrucción de la que... Ahorita vamos a hablar de eso. Monofásicos, todos traen la misma cantidad. Los bifásicos, el estrógeno en las 21 pastillas es la misma cantidad, pero la progesterona, la primera parte es la misma y la segunda parte la dosis cambia. Eso es en los bifásicos. Y los trifásicos, el estrógeno y la progesterona cambian. El estrógeno va a cambiar desde la primera mitad y la progesterona a la primera mitad y luego el resto, aumentando los primeros 7 días una concentración de progesterona, los segundos 7 días otra concentración y los últimos 7 días otra concentración de progesterona. ¿Ok? Como el Clyra, por ejemplo, y de hecho aquí las pastillas vienen de diferente color. Estas primeras dos, que son atrás hasta las amarillas, rosas, amarillo claro, rojas y las dos de placebo. ¿Ok? Atrás, igual agarran un libro así, una a leer de que tiene todos los efectos secundarios, todo ahí en un instructivo de anticonceptivos. Generalmente, esta clasificación no se usa, pero yo quería que la conocieran. De hecho, aquí en México, hasta donde tengo entendido, no tenemos anticonceptivos bifásicos. Sí tenemos todos monofásicos y hay uno que otro trifásico como el Clyra. De hecho, el Clyra hay monofásico y trifásico. ¿La que sigue? Dentro de los parenterales, pues obviamente estos son los inyectados y los parches. ¿El qué? ¿Por qué todo es rosa? No, azul. Ah, pues hay verde, doctora, y morado, no sé. Me cae bien resultar. Son los únicos colores. Bueno, ahí la inyección que es mensual, o sea, la paciente se tiene que inyectar durante el ciclo menstrual, los primeros 3 días de menstruación. Se pone la inyección, de igual manera trae estrógeno y progesterona. Hay otras que se pueden administrar incluso cada 3 meses, como la medroxiprogesterona que ya platicamos. Y el parche, y se aplican 3, la 4ª semana descansa y luego otra vez, que es cuando va a menstruar. Siempre que hablamos de la semana de descanso, es la semana de la menstruación. O sea, como no hay estímulo hormonal, pues a lo que queremos es que el ciclo se parezca a lo más fisiológico. Pues en ese momento no vamos a tomar estrógenos, pero no se va a endorsar el endometrio. Ahora, me pasó decirles en los anticonceptivos, si tienen un viaje o la paciente que consulta porque se va a casar, pues obviamente lo que hacemos es no descansar los 7 días. O sea, toma 21 días y la semana que le tocaba descansar, si yo no le doy estrógeno, va a menstruar, lo que hago es otra vez darle estrógeno. ¿Sí me explico? Entonces, mantengo estable al endometrio. Con la producción, obviamente, hay estrógeno y progesterona, pero las concentraciones son diferentes. Entonces, no descansa. O también luego pasa con las pacientes que no entienden cómo tomarse las pastillas y terminan una caja y agarran otra, terminan una caja y agarran otra, y luego vienen doctores que no me he bajado. ¿Cómo, señora? ¿Por qué? Porque te ha tomado todas las cajas seguidas. ¿Ok? Los implantados, pues tenemos el Implanón, que es levonorgestrel, son dosis muy altas de progesterona. Estos todos tienen progesterona nada más. El Yadel, ese trae, si alguno lo ha visto. El Implanón es como un cerillito. Y el Yadel son 2, se coloca una varilla y allí mismo se introduce la 2, quedan como 2 palitos en el brazo. El Cailina y el Mirena, pues son DIUs, son dispositivos medicados que están liberando de igual manera progesterona. Lo único que cambia son las concentraciones. El Mirena tiene una concentración de progesterona muy alta, 52, y esta tiene solamente 19.5. Con el Mirena, como hay mucha progesterona, acuérdense lo que les dije del campo, la paciente no menstrua. Sí, porque estamos, se da cuenta que quemamos todo el césped y no hay crecimiento endometrial.
no hay menstruación. Y en Gailina, ese tiene lo que se hizo, hacerle el mismo efecto, pero decían, oye, pues ¿por qué tan alto? Pues que la paciente a veces está insegura de que no me ha bajado, ya no sé si no me ha bajado porque estoy embarazada o no me ha bajado porque de la dosis del medicamento. Entonces se diseñó el Gailina que tiene una menor concentración, ¿sí? No, si por ejemplo están usando parches y en esta los viajes no lo que está recomendado, ellos se lo ponen 1 o 2 semanas porque no está en su casa, no lo tiene a la mano, y digamos que el cuerpo ya empieza el ciclo otra vez y usted lo induce a que inicie el ciclo como a la mitad. Más o menos. O sea, por ejemplo, pues, Ok, a ver, se fue de viaje y luego ¿qué? a él le tocaba el cambio, no lo llevaba, entonces digamos que su cuerpo empezó a hacer su ciclo. Ok, va a menstruar. Ajá, sí. Y empieza, digamos, ya está en la ovulación, no sé cómo explicarlo, y cuando es natural y se pone un parche otra vez, No hay función. o sea, funciona hasta que termine el ciclo. Así es, por eso siempre se tienen que poner tanto la inyección, o el inicio de las pastillas, o el parche durante la menstruación. Si hacen eso, pues la efectividad a lo mejor pudiera tener un poco de protección, pero si el parche tiene una efectividad del 93%, te va a bajar hasta un 85%, pues qué bien, ¿verdad? Lo mismo pasa con las pastillas. Si un día se les olvida tomarse la pastilla, al día siguiente se tienen que tomar la de ese día y la del día anterior. Si supongamos que se la toman en la noche, y ahorita son las 8 de la mañana y ayer no me la tomé, ahorita a las 8 me tomo la de ayer y hoy a las 8 de la noche me tomo la de hoy. Si ya se me pasó toda la mañana y son las 8 de la noche, tomo las dos, la de ayer y la de hoy. Si se me olvidan 3, ya, preservativo y hay que esperar otro ciclo. Ok, ¿cómo van a funcionar? Que era la pregunta que me soltó su compañera. Pues uno, lo principal, impiden la ovulación. La que sigue, modifican el moco cervical, alteran el endometrio y evitan la implantación, que son los datos que mencionamos ahorita. La que sigue. Endometrio, limpias y ovulación, ya, 3 cosas. Mecanismo de acción. En el ovario, lo que va a hacer los hormonales es que deprimen la función ovárica, ¿ok? Los folículos van a ser poquitos o van a ser de poco crecimiento. Y eso, pues obviamente evita que se desarrolle de manera normal la preparación para que haya un embarazo. El 75%, si ustedes suspenden el anticonceptivo, 7 de 10 mujeres en el siguiente ciclo van a tener una menstruación normal. El 97% a partir del segundo ciclo y solo 2% de las pacientes pueden llegar a tener ciclos alterados, o sea, periodos de anovulación, que afecte que modifique. La verdad es muy poco común que pase. En el útero, pues como hay estrógenos, puede llevar a cabo hipertrofia cervical, los pólipos cervicales, que son como unos pequeños protuberancias. El moco cervical se hace más espeso y se altera el endometrio, y a nivel de la mama, pues puede suprimir incluso la lactancia si se utilizan dosis de estrógeno muy altas, ¿ok? Y cuando se utilizan dosis de estrógeno bajitas, o sea, que sí hay lactancia, puede secretarse en pequeñas cantidades. Por eso las mujeres puérperas que quieren utilizar un método anticonceptivo, no recomendamos que utilicen hormonales combinados, porque si tiene un varón y lo amamanta, va a secretar estrógenos y lo puede feminizar, ¿ok? O las niñas, si tiene una niña y la amamanta, puede incluso tener sangrado transvaginal o algo, ¿verdad? Porque hay hiperplasia del endometrio. Generalmente no recomendamos que las mujeres en lactancia utilicen anticonceptivos hormonales combinados por el estrógeno, ¿ok? Pero sí pueden utilizar anticonceptivos hormonales a base de progesterona, que era la pregunta que les hacía hace rato, que a qué paciente le darían un anticonceptivo hormonal de suelo progesterona. A las que están la que está machada, que quiere cuidar con anticonceptivos, pues es. Linda es la marca que hay aquí en México. ¿Qué efectos adversos puede haber?
Si ustedes agarran una cajita de un anticonceptivo, todas traen un dispositivo, lo abren, es como un periódico literal, y vienen todos los efectos secundarios que puede haber. Los podemos dividir en leves, en moderados o en graves. Leves, pues lo que la mayoría de los pacientes llega a referir es cefalea, náuseas, dolor, mastalgia o edema. Luego dicen que suben de peso. Puede ser porque retienen más líquido y también porque estimula la leptina, y la leptina es la hormona del hambre. Entonces, no es que el anticonceptivo te engorde, te da más hambre, eso sí. Pero si tú ya sabes lo que comes y haces ejercicio, pues eso no tiene por qué pasar. Y hemorragia por abstinencia, pues esto es en algunas pacientes que no menstruan y pues andan ahí asustadas, ¿verdad? Pero esto es raro. De los moderados, pues pueden llegar a tener sangrado menstrual, muy poco probable, muy poco común, y hay pigmentación en la piel, puede llegar a haber acné o hirsutismo. Pero esto va a depender mucho de qué tipo de progesterona tengan. Por ejemplo, el Diane, que tiene ciproterona, es antiandrogénico. Entonces, las pacientes que tienen acné, le damos ese Diane y aparte de que les ayuda al acné, pues les hace como anticonceptivo, les mejora bastante el acné. Dentro de los graves, el tromboembolismo, eso es por el efecto de los estrógenos. ¿Se acuerdan que les dije que aumentaba los factores de coagulación y disminuía la angiotensina 3? Podemos tener trombosis venosa profunda, superficial o un tromboembolismo pulmonar. Puede haber infarto del miocardio. ¿Por qué? Porque aumenta las lipoproteínas, los estrógenos, hace una modificación ahí, puede incluso llegar a tener algún efecto. Accidente cerebrovascular o adenoma hepático. Todos los pacientes que tengan algún antecedente o alguna comorbilidad en relación a esto, se recomienda no darles anticonceptivos hormonales, elegir otro dispositivo, implante subtérmico que solo tiene progesterona, pero las fumadoras también. Si fuma, está obesa y hace 2 años le dio una TBP, no le vas a dar anticonceptivos, ¿ok? Le vas a sugerir otro método. A nivel del cáncer, pues se ha visto que los anticonceptivos tienen pues un mayor factor de riesgo para el cáncer de mama, y cuando están combinados, estrógeno y progesterona, ayudan en la prevención del cáncer de endometrio y de ovario. ¿Por qué? Porque si una mujer con riesgo de cáncer de endometrio, el endometrio siempre está grueso, al momento de yo darle un anticonceptivo con progesterona, lo que va a hacer es deprivarlo y se evita ese regreso. ¿La que sigue? Pues serían las contraindicaciones que ya las vimos. Si tiene migraña y usted le da, puede dar la cefalea, pues no. Diabetes e hipertensión de igual manera, la insuficiencia cardíaca por la retención de líquidos, todas las enfermedades hepáticas. Hay reportes de casos así de que como anticonceptivos el adenoma hepático, o sea, acá súper raro. Tumores dependientes del estrógeno como el mama, pues obviamente no. Y el sangrado uterino de causa desconocida, o sea, es una paciente que tiene hemorragia, no, le voy a dar anticonceptivos para que se regule su ciclo, pero no la han estudiado, eso no es, ahí también está contraindicado. Imagínense que sea una hiperplasia endometrial y ustedes dándole anticonceptivos, que la paciente viene a gusto y el cáncer a todo lo que hay ahí. Entonces, de sangrado uterino normal de causa desconocida, no. Sangrado uterino anormal, donde ya descartaron todo, sí lo podemos utilizar en relación al hormonal. Aquí están los anticonceptivos de solo progesterona, como el Eslinda, el Implanon o el Cailina, y también tenemos a los postcoitales, ¿de acuerdo? Hay 2 presentaciones en el caso del post-day, que es de Levonorgestrel. Lo que hace es que son dosis muy altas de progesterona. Sí, como ya hubo, acuérdense que los anticonceptivos son anticoncepción, ¿sí? No son abortivos, sino que fueran métodos abortivos. Porque luego muchos creen que el post-day es abortivo, pero no, es un anticonceptivo, quita la concepción. Entonces, una dosis muy alta de progesterona lo que va a hacer es dejar el endometrio de manera, pues, digamos que rápida, y evita que haya una implantación, ¿ok? Hay 2 presentaciones, el de 70.75 y el de 1.5 que no se ve ahí.
Dependiendo de cuál sea ese que hay que administrar, se debería de utilizar siempre dentro de las primeras 72 horas para que la actividad sea adecuada. En caso de que sea la de 1.5, pues es una sola dosis y la otra es una y a las 24 horas la segunda. ¿Ok? Existen otros métodos de rescate, pero pues Entonces, en ese caso, el paciente que toma esa pastilla, tipos de... comience, ya se la toma hoy, mañana, o comienza después. Sí. De hecho, luego las pacientes van a consultar, todo esto. ¿Por qué? Porque se toman la pastilla y luego piensan que ya es una menstruación, pero luego vuelven a menstruar. Dicen, es que me bajó 2 veces y ya no saben ni qué. O les baja, y como les baja poquito, les prende lo poco que llega a ver, creen que es en grado de implantación y están asustadas. ¿Y qué es? Pues es lo poquito que llegó a ver ahí. Porque acuérdense que no estamos, acuérdense que si la posibilidad de que se hubiera embarazado, bueno, está el ciclo, también el ciclo, óvulo, y tuvo relaciones durante la relación, obviamente se lo va a tomar cuando cree que hay riesgo, ¿verdad? Apenas iba como que a acabar la producción de la progesterona. Entonces lo que ustedes hacen con ese endometrio que estaba proliferando aquí, supongamos que aquí fue la ovulación. Si tuvo relaciones antes o después, los días fértiles, lo que vamos a hacer es desprender esta capa de endometrio que apenas había. ¿Sí me explico? Viene, desprende esto que había, un poquito, sigue la producción normal del cuerpo, pero no estamos modificando nada, todavía sigue produciendo estrógeno, no le estoy dando un estrógeno exógeno ni nada. Vuelve a menstruar, entonces son pacientes que generalmente dicen que menstruan 2 veces, ¿ok? Pero no es, y a este primer sangrado creen que es porque pudo ser la implantación. ¿Cuántas veces se puede tomar? Es un método de emergencia. Sí, o sea, sí me llegó una vez una paciente de que, cuidado con el post-day. No, señora, ¿cómo? O sea, no 2 veces es una emergencia, ¿están de acuerdo? O sea, es una emergencia cuando se rompe, o sea, nada de que, o sea, tal vez tiene que decir a su paciente, no lo va a tomar porque es, voy a tener relaciones y al cabo que me tomo el post-day. No, es para una emergencia donde se rompió el preservativo o se me había olvidado tomar la pastilla, mis anticonceptivos, o sea, es una emergencia. No se recomienda que se utilice de manera habitual porque no es la función, no sé, o sea, no es algo fisiológico, es como una emergencia, es como apretar un botón que ya no puedo más, aquí apretar un botón para que vaya como una cuenta nueva. No, cada mes estás apretando el botón, cada mes estás apretando el botón. Hay efectos secundarios, como es una dosis muy alta de progesterona, la progesterona como las embarazadas, mareos, náuseas, vómitos, 40% llega a tener esta sintomatología, otros efectos poco comunes, sobre todo también el dolor abdominal, que luego llegan de que se hizo un ectópico o algo así. Ya voy a acabar. Entonces, 2 diapositivas más. Quiero platicarles un poquito acerca del tamoxifeno. Hay inhibidores y antagonistas de los estrógenos, ¿sí? Ya ven que estuvimos hablando de que los estrógenos hasta están como malos, ¿no? Buenos porque causaban efectos beneficios durante la pubertad o la edad fértil, pero en las posmenopáusicas como que luego no son tan buenos. Se ha visto que el tamoxifeno es un inhibidor o un antagonista de los receptores de estrógeno. O sea, aquí tengo el receptor del estrógeno y el tamoxifeno, si se fijan, es muy parecido al estrógeno. Por eso dice que es un inhibidor, un agonista, porque se parece, competitivo de estrógeno. Esta función o este beneficio o esta acción del tamoxifeno se ha utilizado de manera pues buena en las pacientes que tienen cáncer de mama y que son menopáusicas.
Se utiliza como una quimioprevención en aquellos pacientes que sospechamos que pudieran tener riesgo. Se ha visto que si una mujer tiene cáncer de mama y yo le doy tamoxifeno por al menos 5 años, evita hasta un 40% el riesgo de que le dé cáncer en el otro pecho. Entonces, en esas pacientes se utiliza esta terapia hormonal, siempre y cuando el cáncer de mama responda a estrógenos. Que hay marcadores que cuando el paciente tiene cáncer de mama se analiza una inmunohistoquímica y hay unos que son activos a estrógeno, otros que son a estrógeno y progesterona y otros que no responden a ninguna hormona. Esos que no responden a ninguna hormona son a los que les va muy mal. Cuando responden a estrógenos, les damos el tamoxifeno, lo que hacemos es inhibirlo, ¿haz de cuenta? Y eso hace que no desarrollen cáncer del otro lado. ¿Por qué 5 años? Porque después de 5 años ya no les da ningún beneficio. La recurrencia generalmente o la recidiva en un cáncer, pues es los primeros 5 años. Entonces ese es el tratamiento, se administra vía oral y se excreta a través del hígado. El tamoxifeno es esta presentación, 20 miligramos. Hay otras derivados, como por ejemplo hay el raloxifeno, que son parecidos, pero pues como que la patente o el que tiene la mejor biodisponibilidad y menos efectos secundarios es el tamoxifeno. Pero estos son inhibidores, agonistas o antagonistas en este caso de los receptores de estrógeno. Esa sería la función, sobre todo en cáncer de mama, es la única utilidad que hasta este momento le han dado. La que sigue. Y otro es el clomifeno. ¿Alguien lo ha escuchado? Citrato de clomifeno, bueno. Hablábamos hace ratito acerca del síndrome de ovario poliquístico. El citrato de clomifeno tiene función no esteroidea y tiene una actividad estrogénica débil y antiestrogénica. O sea, como que tiene dos funciones, ¿sí? Sí es un estrógeno, pero muy débil y aparte contrarresta a los estrógenos. ¿Cómo va a funcionar? Al momento de yo dar citrato de clomifeno, lo que va a hacer es que la producción de los estrógenos a nivel del ovario la va a disminuir. ¿Por qué? Porque se une a esos receptores. El hipotálamo detecta que no hay estrógeno como una falsa señal, porque en realidad sí hay, solo que ese estrógeno está ocupado con el clomifeno. Aumenta la producción de FSH y de LH y eso hace que haya una mayor producción de estrógeno. Por eso dice que es como que se activan los estrógenos, pero los inhibe. Tiene esa doble función para ejercer su mecanismo. ¿Ok? Entonces, aquí se fija, parece como que está inhibiendo a los estrógenos porque se une a su receptor. O sea, engaña a los receptores de estrógeno. Llega a nivel del hipotálamo la señal de que no hay estrógenos, aumentan las gonadotrofinas, que dicen, no hay, ¿qué tengo que hacer? Producir FSH y LH para que haya más estrógenos, ¿verdad? Por eso dicen que tiene esa doble función. Una retroalimentación. Ajá, así es. Y hay una mayor producción. Generalmente lo utilizamos para estimular la ovulación. O sea, las pacientes que no logran quedar embarazadas, lo que hace es que hay una mayor producción de estrógenos, mayor producción de folículos y por lo tanto, pues, ovulación. Por eso, cuando toman este medicamento hay mayor riesgo de que haya embarazo múltiple. ¿Por qué? Porque con mucho estrógeno se pueden seleccionar incluso 2 folículos dominantes y pues haber embarazos múltiples, dobles, generalmente dobles, casi triples es muy poco probado. Se va a administrar de los días 2 a 5 o 7 de la menstruación y esto va a llevar a cabo que para estas fechas cuando hay ovulación es como potenciar la ovulación, por así decirlo. ¿Perdón? Del 2 al 5. Entonces, Por los primeros 5 días de la menstruación, yo siempre les digo que del 2, 3, 4. este citrato de clomifeno se utiliza para pacientes con que quieren embarazarse. Sí, pero tiene que estar menstruando. Porque aquí lo único que hace el citrato de clomifeno es hacer una mayor producción de estrógeno. Porque acuérdense que es también parte común, es como el tamoxifeno, un antagonista. Nada más que
tiene esa doble función. Es en infertilidad. No necesariamente, casi siempre es como potenciar la ovulación. Sí, o sea, pacientes que tienen dificultad para embarazarse o que quieren asegurar, digamos, que el embarazo tiene efectos también, andar dando citrato-clomifeno a todas las señoras. ¿Por qué? Porque, o sea, tanto el embarazo múltiple como puede también causar, pues hay muchos folículos que se rompen, por ejemplo, causa líquido libre, hay dolor abdominal, puede haber hipotensión, náusea, como también tiene efectos secundarios. Sí, Doctora, hablando de los anteriores, el tamoxifeno. de los postcoitales y eso, ¿no entraría el que se usa en los abortos? El misoprostol. El misoprostol es una prostaglandina, pero ese sí es un abortivo. Ese es un anticonceptivo. No sé. Tiene otras funciones, madura el cuello cervical, lo utilizamos también en la inducción del trabajo de parto, pero ese sí es abortivo. ¿Y ese tendría concentraciones de qué? No, pero es prostaglandina. ¿Cómo concentración? Por ejemplo, ustedes nos decían que ¿Cuánto? los anticonceptivos son concentraciones de estrógeno y progesterona. Prostaglandina, es una prostaglandina. Bueno, es amplio, sí, ya terminamos. Yo quise tratar de que vieran lo que les va a servir, ¿verdad? O sea, tamoxifeno es una con C de mama, toma tamoxifeno, que sepan por qué se lo está tomando. ¿Ok? La terapia de reemplazo hormonal y pues lo de los anticonceptivos es algo que sí tienen que dominar. O sea, conocerlos, cómo hay, cómo se toman, que la paciente pues les va a preguntar, ¿cómo me tomo esto? Pues muchas gracias. Gracias. Para la asamblea, ¿no? Porque ya No, hay que ir. Se cancela.